Más de una vez he oído o leído a escritores afirmar que han escrito una novela ambientada en una época pasada, pongamos en la Guerra Civil Española, para contar lo que de verdad sucedió. Eso plantea una paradoja. ¿Cómo contar lo que sucedió si me estoy inventando una parte? La respuesta sería que no se trata de contar la verdad de los hechos, sino la verdad interna de la época. La vida cotidiana de entonces, las sensaciones, la conciencia colectiva, es decir, transmitir aquello que no pueden transmitir los datos objetivos. Así, en personajes y en sus vicisitudes se encarna también la ideología y las concepciones de aquel momento, aunque siempre pasadas por el filtro del propio. Torcuato Tasso, no sé si con cierto cinismo, recomendaba a los autores que escriben sobre el pasado que sitúen la acción en una época muy remota, porque así el público la desconocerá más y el autor se sentirá mucho más libre de cambiar lo que le venga en gana. Hay otras posibilidades de acercarse al pasado, no sé si más honestas, pero distintas, que pasan por alejarse del realismo, no intentar reproducir lo que sucedió en el pasado, sino hacer una representación que deje claro desde el principio que no se pretende contar exactamente lo que sucedió. Hace pocos días he leído dos novelas que precisamente intentan hacer eso, encontrar otra manera de contar el pasado. Una es Centro Europa, de Vicente Luis Mora, está editada en Galaxia Gutenberg, y la otra es Cara y Yara en la tormenta de la historia, de Alek Popov, editada por Hoja de Lata y traducida por Victoria Lefterova y Enrique Maldonado. Vamos a empezar por esta última. Popov nos cuenta, mediante el disparate, diría yo, la historia de un grupo de combatientes búlgaros emboscados durante la Segunda Guerra Mundial. A este grupo de combatientes van a sumarse dos gemelas, Cara y Yara, que son dos chicas de familia burguesa que han ido cambiando de ideología un poco como quien cambia de camisa, pero que han acabado comprometidas con la lucha contra el nazismo y contra el gobierno zarista. Y acaban con los partisanos en el monte después de realizar una trastada en su instituto, han pintarrajeado el retrato del zar, y de realizar un chantaje chapucero a sus propios padres. La llegada de Cara y Yara tiene repercusiones inmediatas. Las gemelas asisten a las peleas de los partisanos, a sus rencillas, que ellas mismas espolean sin pretenderlo, de la misma manera que sin pretenderlo excitan el deseo de los partisanos. Popov podría haber construido con ese material un melodrama bélico, pero él va por otro lado. Él prefiere la comedia hilarante, la sátira. Así, por ejemplo, nos cuenta cómo los partisanos se pelean por el tipo de ave que deben imitar para dar el santo y seña, que si este ave ya no está aquí en esta época y entonces el enemigo nos va a descubrir si imitamos su canto, o que ese es el canto de la época de celo, etcétera, etcétera. También los partisanos roban la ropa interior de las dos gemelas. Nos encontramos con que a pesar de todas las enseñanzas del partido, siguen creyendo en supersticiones y en apariciones. O al contrario, uno es tan fiel a la ortodoxia stalinista que no desaprovecha ocasión para autoinculparse de alguna desviación de las enseñanzas del partido, sacando de quicio a sus compañeros cada vez que lo hace. Pero también asistimos a ejecuciones y depuraciones. Asistimos a muertes absurdas, a las peleas por el poder y a las
a las justificaciones peregrinas para esas mismas rencillas, para esas luchas por el poder, la lucha pura y dura por ser el más fuerte, por hacerse con el mando. ¿Es una frivolidad reírse de quienes combatieron contra el nazismo, en muchos casos perdiendo la vida por ello? ¿Es inmoral? De contestar que sí a las dos preguntas, quizá tendríamos que llegar incluso al extremo de criticar Ser o no ser de Lubitsch, que al fin y al cabo crea una comedia en medio de una situación absolutamente trágica, como es la anexión de Austria por los nazis. ¿O se justifica la sátira porque los personajes son estalinistas y entraríamos entonces en la tradición orwelliana de rebelión en la granja? Sí, lucharon contra los nazis, pero luego no eran menos brutales. Esto enseguida hace aparecer el fantasma de la equidistancia. Ya, los unos eran malos, pero los otros, fíjate, eso que se hace con tanto entusiasmo en España, a veces para justificar o disculpar a una dictadura filofascista. Pero yo creo que los tiros no van por ahí, que Cara y Yara en La tormenta de la historia se enmarcan mucho mejor en la tradición de Matadero 5 de Vonnegut, es decir, en la creación de una historia bélica a la que se le quita toda la épica. En Matadero 5 se dice que se pretende escribir una novela sobre la guerra sin héroes, porque es posible que las acciones que realizaban las personas representadas por esos personajes fuesen muy loables. En ambas novelas la lucha contra el nazismo, pero el día a día era despiadado, era absurdo, era bestial, y es posible que solo se pueda representar mediante el disparate, mediante el exceso, mediante el esperpento, como hacen, creo yo, estas dos novelas. Los héroes han hecho mucho daño a los ciudadanos y a la verdad, y a lo mejor no está mal escribir esos episodios del pasado eliminando toda la parte heroica. Tengo que decir que he disfrutado mucho esta novela, Cara y Yara, en La tormenta de la historia. Me he reído y me he entristecido, me ha gustado muchísimo su humor ácido. A lo mejor lo único que no me ha gustado es el final, que me resulta un poquito forzado. Pero claro, no vamos a hablar ahora del final, os voy a dejar que lo descubráis vosotros y voy a pasar a la siguiente novela, Centro Europa, de Vicente Luis Mora, una novela de tono y propósitos muy distintos. Yo creo que leyéndola le queda claro a cualquiera que una novela ambientada en el pasado, en un pasado reconocible, no tiene por qué ser una novela histórica. Yo creo que Mora no pretende en absoluto recrear un pasado concreto y tampoco dibujar un telón de fondo verosímil para contar las vicisitudes de unos personajes que podrían haber vivido entonces, unos personajes absolutamente verosímiles. Más que narrar la historia, Mora reflexiona sobre la historia. Más que crear una época, crea una atmósfera, confrontando descripciones minuciosas del paisaje y de sus habitantes con situaciones que se alejan de lo posible. En la primera mitad del siglo XIX, Guido Haupthammer viaja a una región de Prusia, a orillas del Oder, a reclamar unas tierras que ha recibido en propiedad. En la carreta lleva el cadáver de su esposa, que ha muerto por culpa de una bala perdida. Cuando Redo va a enterrar a su amada Odra, se encuentra con el cadáver de un soldado de las guerras napoleónicas. Y cada vez que este pobre hombre abre una nueva fosa, se encuentra con nuevos cadáveres, de distintas guerras, de distintas épocas, también del futuro. Cadáveres que además ni siquiera se descongelan ni pudren cuando los pone al sol.
Y no es el único prodigio en esta novela que no es histórica, pero que lo finge a la perfección. Las descripciones de los personajes, de los paisajes, de las costumbres, son de una minuciosidad extrema. También son impecables las descripciones de la administración de la época, del lenguaje que se utilizaba en la primera mitad del siglo XIX. Pero insisto en que esta novela no es histórica, en el sentido de que no pretende recrear un pasado y tampoco pretende utilizar ese pasado para interpretar el presente, sino que lo que hace es crear un marco que le permite reflexiones mucho más amplias sobre el lenguaje, por ejemplo, sobre la identidad, también de género, sobre la intimidad y los afectos, y sí, sobre la guerra y sobre la historia. La historia es como un juego de pelota, donde los pisoteados somos nosotros, dice Jacob Moltke, historiador y amigo de Redo. Y los cadáveres que van emergiendo a lo largo de toda esta novela se convierten en una metáfora. El que salgan a la luz, la dificultad para esconderlos, son también metáfora de la imposibilidad de crear una historia heroica sin ocultar los crímenes cometidos. Y Centroeuropa es una región rica en crímenes. Aunque si lo pensamos bien, si saliesen a la luz los cadáveres de todos los soldados muertos en combate y de los civiles asesinados sobre los que caminamos, el horror nos impediría enorgullecernos de la historia, lo que quizás sea una enseñanza muy útil. Centroeuropa es una novela de poca extensión en la que caben muchas cosas. También el juego con las fuentes y con la verosimilitud. Incluso hay una mano, la de la traductora, que va anotando al margen incoherencias e imprecisiones, como para recordarnos que la ficción, el testimonio, incluso la historia, no pueden contarnos toda la verdad y nada más que la verdad, y que a menudo ni siquiera lo pretenden. Me parece muy recomendable esta Centroeuropa, que además es una historia de amor por la mujer muerta, por los paisajes, por la escritura, por los detalles, por la amistad y sobre todo por esos momentos intensos y felices en la vida, por esos momentos que no debemos desperdiciar.